Evandro Agazzi es un filósofo de ciencias. Está licenciado tanto en filosofía como en física y su paso por ambas ramas le ha permitido centrarse en lo conocido como filosofía de la ciencia. Es profesor emérito en la Universidad de Génova y catedrático de la Universidad Panamericana de Ciudad de México. Entre sus publicaciones encontramos más de 80 libros y más de 1000 artículos o ensayos, los cuales le han llevado a la fama en muchos centros de prestigio. Además, ha impartido conferencias y cursos en países e instituciones de todo el mundo. Ostenta los cargos de presidente de la Academia Internacional de Filosofía de la Ciencia en Bruselas, presidente honorario del Instituto Internacional de Filosofía en París y presidente honorario de la Federación Internacional de las Sociedades de Filosofía. A lo largo de su vida académica ha recibido numerosos reconocimientos. La última en unirse a esta larga lista es la Universidad de Valladolid, en la cual se le va a investir con el grado de doctor honoris causa. Evandro Agazzi, buenas tardes. Buenas tardes. Teniendo en cuenta sus estudios y trayectoria profesional, ¿se considera más hombre de ciencias o de letras? Bueno, hay que ver el punto de vista. Desde el punto de vista profesional, yo creo que mi actividad académica ha sido compartida en las dos. Es decir, he enseñado mucho en las facultades, sobre todo de matemática, en facultades de filosofía y también en periodos más o menos largos, también para física teórica y así. Desde el punto de vista, podríamos decir, de la pasión intelectual, ¿no? Yo me considero más filósofo que científico. ¿Por qué? Porque el conocimiento de las ciencias que yo he profundizado a lo máximo posible de mis capacidades, lo considero y lo he considerado siempre, como se dice hoy en día, instrumental para una comprensión mucho más amplia de la realidad de la cultura y de la civilización nuestra. Entonces, yo me acuerdo cuando me tocó en un determinado momento la muy buena suerte, la buenísima suerte del director de la clase de ciencias de la Escuela Normal Superior de Pisa, que es la École Normale que me ofreció la cátedra de lógica matemática, porque yo ya enseñaba, y dije, bueno, déjame reflexionar. Y bueno, regresando a casa, dice, bueno, ¿qué tiene que hacer un verdadero profesor de lógica matemática de la Escuela Normal Superior de Pisa? Demostrar teoremas durante toda su vida. Y esta no me pareció mi vocación. Entonces, yo a la época renuncié a esta gran posibilidad. Bueno, me esperé, eso me costó más o menos 6, 7 años de espera antes de ganar un concurso, como se dice en Italia, una oposición para filosofía teórica y empecé a enseñar filosofía como filosofía de la ciencia, pero siempre dentro de una óptica de filósofo. Aunque yo haya enseñado muchísimas cosas, sobre todo en facultad de matemática, cosas muy avanzadas, geometría superior, teoría de conjuntos, fundamentos de la matemática, pero siempre con una óptica particularmente filosófica. Pero hay que decir algo más. Bueno, no es únicamente cuestión filosofía o ciencia. ¿Por qué? Porque durante una parte importante de mi vida, sobre todo durante mi juventud, la literatura constituyó para mí un campo enorme de interés. Yo he leído prácticamente todos los clásicos de la literatura, no solo italiana, francesa, española, rusa, alemana, inglesa, durante años y años con grandísima pasión y gran provecho. Y por último, yo tengo también que decir que a lo mejor mi pasión más fuerte fue para la música. Y yo durante años practiqué una actividad de concertista de piano. En un determinado momento mi papá me dijo, bueno, tienes que decidirte, o sigues como pianista y dejas la universidad, o sigues en la universidad y dejas la carrera de pianista, y decidí para reservar el piano a una satisfacción personal. Entonces, yo creo que eso no es una excepción, yo creo que cada persona humana tiene que desarrollar diferentes aspectos de su personalidad. Y estos diferentes aspectos tienen que abarcar un poco todos los elementos importantes de una determinada cultura.
Como decía con lo del piano, ¿por qué se decidió por estas disciplinas? ¿Por qué estas disciplinas y no la carrera musical? Bueno, porque en un determinado momento me di cuenta que en realidad mi papá era muy duro, muy severo, pero objetivo. Uno no puede dedicarse profesionalmente con profundidad y con perspectivas de carrera a dos cosas. Entonces, evaluando un poco la incertidumbre de la carrera artística, ¿no? Porque la carrera artística es mucho más algo que depende de circunstancias accidentales, de relaciones, de amistades, de muchísimas cosas. Mientras que en el campo de la carrera académica hay mucho más en qué confiar como juicio, como evaluación global. Entonces, al final de la cuenta, es decir, la música siempre puedo quedármela para mí, y de hecho muchos se acuerdan todavía más de mí como pianista que como filósofo, porque en ciertas ocasiones me escucharon tocar el piano antes que empezara un congreso de filosofía, por ejemplo. ¿Y nunca se ha planteado ser ese científico al cual se le pide responsabilidad en su praxis? Bueno, esto yo creo que es un punto importante para cualquier científico. Un científico que se limita a ser profesionalmente correcto no es un buen científico en el sentido profundo de la palabra. Uno no es un buen científico únicamente porque respeta los criterios metodológicos de su ciencia y también si es correcto, lo que no es tan frecuente. En este momento yo soy miembro de la Comisión Italiana para la ética de la investigación científica y la bioética. Y ahora bien, aparecen cosas que uno no sospecharía, que dentro de la práctica actual de la investigación científica, debido probablemente a la competencia muy fuerte que hay muchos casos de fraude, de plagio, como se dice, que uno copia del otro, o que se inventa resultados que nunca ha conseguido porque está confiado en que los demás no van a controlar si en realidad pasó lo que le está describiendo. Entonces, no es tan elemental respetar una ética interna puramente, lo que se llama integrity. Es una palabra inglesa para decir, bueno, es correcto en la conducción, es un poco como la deontología. Uno se espera que un abogado, un médico, no divulgue ciertas cosas. El secreto profesional es parte de la deontología médica, de la deontología legal y de otras cosas. No, se necesita algo más. Entonces, una responsabilidad moral mucho más profunda que tiene que caracterizar también al científico. En relación con esto que estaba diciendo, uno de sus campos de estudio es la bioética, sí, por la cual se aboga un uso responsable de la ciencia, eliminando a su vez sus impactos negativos. ¿Esto es sencillo de aplicar? Para nada sencillo, pero para mí la bioética es un caso ejemplar. Y por eso me he dedicado particularmente a la bioética en los últimos años, porque no es únicamente una cuestión de una, llamámosla disciplina, que se ha convertido en algo a la moda, ¿no? ¿Por qué? Porque se habla mucho de bioética, sobre todo por parte de los que no la conocen, ¿no? Como siempre sucede. Porque en realidad la bioética en este momento es una especie de ejemplo, de modelo de lo que yo considero uno de los puntos fundamentales de la situación actual de la cultura, de la civilización, sobre todo occidental. Es decir, elaborar una ética que sea a la altura del mundo tecnológico en el cual vivimos y del cual vivimos. Es el tema que yo voy a tratar mañana. No es únicamente vivimos dentro de un mundo tecnológico, entonces claro que uno no puede dar un paso sin encontrarse con una cierta tecnología que se vaya en avión, en tren, o simplemente que quiera sacar un ticket de una máquina o una bebida de una máquina. En cualquier momento estamos rodeados
Esto nos dice que vivimos de tecnología. Entonces no es algo que uno pueda decir, bueno, aquí elaboramos una ética para la conducta personal y luego, no. El punto fundamental es de elaborar una ética que sea a la altura del mundo tecnológico en el cual vivimos. Ahora bien, la bioética es el ejemplo, el primero ejemplo, porque en realidad los problemas bioéticos surgen ¿de qué? Surgen de situaciones que en el campo de las ciencias biológicas, biotecnologías, etc., y sobre todo de las ciencias médicas, han presentado situaciones absolutamente imprevistas, inéditas, y para estas no había en la ética tradicional ninguna norma, pero no por culpa de nadie, porque uno no puede normar algo que todavía no existe, que ni siquiera se puede imaginar. Entonces, ya en los años 70, los primeros que se ocuparon de estos problemas que surgían de la experimentación clínica, por ejemplo, o del uso de las biotecnologías para intervenciones sobre los seres vivos y a lo mejor sobre el ser humano también, ya estaban captando el punto que tenemos que encontrar una manera de cruzar el afán ético, la preocupación ética, la vocación ética con la situación actual. Y esto es lo que que me ha impulsado a publicar el libro mío, para mejor más conocido, que ha sido también traducido al castellano con el título El bien, el mal y la ciencia. Y como subtítulo lleva la dimensión ética del mundo científico-tecnológico, ¿no? Y esto es un libro que salió en italiano en el 1992, es decir, 7 años antes de mi primera visita a Valladolid, ¿no? Que fue en el 99. Bueno, no es que yo me haya ocupado únicamente de bioética y de ética después, yo sigo ocupándome de fundamentos de la matemática, de problemas de filosofía de la física, de filosofía de la ciencia en general, de relaciones entre ciencia, metafísica, religión, etc. Pero yo creo que el punto fundamental es este hoy en día. ¿Hemos evolucionado algo? ¿Cuáles serían los principales males de las sociedades actuales en ese sentido? Bueno, hay muchos males que no son conectados directamente con la ciencia y la tecnología. Yo creo que hay males que tienen raíces en el egoísmo, en toda la corrupción, que es algo, es una gangrena que prácticamente ha atacado casi todas las sociedades, ¿no? Entonces es el interés privado que prevalece sobre el interés público, sobre el sentido del deber, etc. Y claro que cuando empieza esto, aprovecha de cualquier posibilidad. Pero si ahora consideramos en particular el mundo de la tecnología, vemos que las amenazas más conspicuas conciernen al medio ambiente. Al medio ambiente porque no se ve muy bien, ese es el gran punto, no se ve muy bien hasta qué punto el desarrollo tecnológico puede ser responsable de ciertos desastres. En parte los hemos visto, no, Chernobyl, Bhopal, la contaminación de las aguas, estas son cosas que se ven y que ya han despertado la atención de la gente. Pero hay cosas hasta más terribles, ¿no? Cuando se habla que se van agotándose las fuentes de energía no renovables. Entonces, pero uno no puede saber porque de repente se disfruta la energía de algo que antes ni siquiera se imaginaba, ¿no? No es esto. Bueno, ¿qué va a pasar con el efecto invernadero, ¿no? Cuando va a calentarse, ¿esto de qué depende? Es verdad que depende de la emisión de óxido de carbono en la atmósfera. ¿En cuál porcentaje? Y si se renuncia a esto, ¿cuánto se va a reducir? Sí, para reducir de medio grado dentro de 35 años
la temperatura. Tenemos que parar el desarrollo tecnológico en ciertas partes del mundo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias económicas y sociales de esto? Entonces, no estamos seguros si en realidad cortando las emisiones de nuestro tipo, vamos a alcanzar este resultado. Pero podemos estar más seguros que eliminando ciertas cosas, a lo mejor eliminamos plazas de trabajo y muchas cosas. Por eso son problemas que fascinan, que al mismo tiempo son terribles. Finalmente hay todo el problema de la intervención de estas técnicas directamente sobre el ser humano. Hoy en día estamos en la posibilidad de intervenciones directas, sobre todo sobre el genoma humano. Y esto implica modificar. Bueno, esta palabra despierta un cierto terror, ¿no? ¿Cómo nos atrevimos a modificar la naturaleza humana? Ya lo hacemos, poco lo hacemos a nivel físico. Pero y además intervenimos concretamente a nivel, por ejemplo, a través de una educación. La educación en realidad es intervenir en la formación de un ser humano. Uno dice proponiéndole, no propones nada, la familia te enseña ciertas cosas, la iglesia te enseña ciertas cosas, la cultura te enseña ciertas cosas. Es un esfuerzo para formarte, te dicen, para plasmarte, pero es una intervención. Entonces, uno tiene que estar consciente de la complejidad de los problemas. Es muy fácil decir, no, aquí tienes que respetar la naturaleza. ¿Qué significa? No, porque si tienes ciertas ideas, ciertos ideales, sabes cómo eventualmente orientar las intervenciones. ¿La ciencia sería una apuesta segura para el desarrollo social? Bueno, la ciencia es sin duda una buena apuesta. No es una apuesta absoluta. Claro, ese es el gran punto. ¿Por qué puedo decir es una buena apuesta? Porque que uno lo quiera o no lo quiera, nos consideramos todos más o menos avanzados. ¿Por qué? ¿Por qué consideramos que estamos en un momento de progreso? Muy simple, porque conocemos mucho más y mucho mejor que nuestros antepasados, que nuestros papás y abuelos y tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. No solo conocemos, sabemos, sino también sabemos hacer muchísimas cosas que ni siquiera podían imaginarse. ¿A qué debemos todo esto? A los avances de la ciencia y de la tecnología. Entonces, eso es clarísimo, ¿no? Al mismo tiempo, pero sabemos que todo eso ha aumentado varios peligros. Entonces, ¿qué se exige? Se exige una especie de enderezo, de control. Hay que enderezar este progreso, hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque dentro de la ciencia, dentro de la tecnología, no hay, por su misma estructura, una perspectiva global. Cada tecnología apunta a un determinado fin. Producir estas cosas de la manera más eficaz, que sea un objeto material, que sea la manera de tocar el piano, es una técnica también, o de hacer una danza. Hay miles de técnicas para alcanzar fines. Claro que esto es muy limitado, porque hay otros fines. ¿Quién toma en cuenta los fines globales de una persona, de una comunidad, de un Estado, de la humanidad? Esto es el gran punto. Entonces, ninguna ciencia ni siquiera se plantea el problema. Y si se lo planteara, no tiene los medios. ¿Por qué? Porque cualquier ciencia se limita a decirte cómo están las cosas, nunca cómo deberían ser. Este es el gran punto. Entonces se necesita una fuerte integración de una reflexión que es típicamente filosófica. Antes mencionaba el tema religioso. ¿Supondría la religión un freno al desarrollo científico? De por sí, no.
de por sí, ¿no? Porque la religión tiene un ámbito de interés en el sentido fuerte, que es el interés para el sentido de la vida, que es el interés para el sentido global del mundo, que es el interés para saber si todo termina aquí o sigue más allá de... Y estas cosas no tocan a la ciencia directamente. Pero es claro que la religión puede también convertirse en ciertos momentos históricos en algo que podríamos llamar ideológico. Es decir, ser parte de una compleja visión que prácticamente sustenta la estructura del poder dentro de una sociedad. Y varias religiones ocupan también este plazo, es decir, constituyen una fuerza de tipo ideológico. Entonces los que quieren controlar una sociedad utilizan muchísimas veces las religiones, que sea la cristiana, la musulmana, otras religiones. La autoridad de la religión es algo que puede servir. Bueno, entonces, pero esto está fuera. No digo es un abuso, sería demasiado difícil, es un abuso. Sabemos que así están las cosas. Y por otro lado, tenemos que reconocer una cosa, que todas las religiones implican una ética. No hay ninguna religión que no tenga un código moral. Hasta el punto que el practicante de una cierta religión es también alguien que ciertas cosas se siente obligado a hacerlas. Y ciertas cosas se siente obligado a no hacerlas. Ciertas cosas están obligatorias y ciertas cosas prohibidas. Esto es típicamente el mundo de la moral. El mundo de la moral, no hay moral que no distinga entre lo que es lícito y lo que es ilícito. Si la moral renuncia a esto, ya no es moral. Porque si cada quien hace lo que le quiera, ¿no? Lo que quiere, no hay ninguna moral. Cualquier moral, no existe ninguna moral que no tenga dentro de su estructura un cierto número de acciones obligatorias y de acciones prohibidas. Entonces, una moral religiosa tiene también. Esto nos dice que una determinada religión puede intervenir no en la ciencia, sino en el quehacer científico y en las aplicaciones de la ciencia para decir lo que no se puede hacer, porque no se debe hacer, desde el punto de vista de la ética de esta particular religión. Claro que cada religión luego no se limita a decirte por qué Dios así mandó. Intenta decir que esto es un valor universal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sea lo que sea, esto no influye sobre la ciencia en cuanto tal, sino sobre el quehacer científico. Por ejemplo, ciertos experimentos no se deben hacer con los embriones, por ejemplo. Esto es contra la ciencia y progreso. No, depende, sí. Consideras el embrión una persona humana y estás dentro de una visión, en particular inspirada por una religión que dice que se respeta en cualquier etapa, bueno, con eso permite miles de otras investigaciones que no impliquen este paso. Y lo mismo puede ser con las aplicaciones, sobre todo las aplicaciones son el gran campo en el cual, independientemente de las religiones, pero en particular también debido a las religiones, se dice esto se puede moralmente, porque una cosa es esto se puede, pero no se debe. ¿Esto se puede? Sí. ¿Es lícito? Sí. Bueno, esto se puede, sí, pero no se debe. Entonces, sí, técnicamente es posible, pero moralmente no. Y religiosamente también. Entonces, en ese sentido, hay una conexión entre práctica científica y religión. No hay una conexión entre verdad científica y religión. No hay verdades científicas que sean moralmente prohibidas o religiosamente prohibidas.
¿Y considera que la filosofía puede ayudar o servir de soporte teórico a la ciencia? Bueno, siempre ha sido así. La filosofía ha desarrollado siempre una idea de cómo el hombre conoce, cuál es el camino seguro de la ciencia. Bueno, claro que cuando en la antigüedad se hablaba de ciencia, no se hablaba de las ciencias que consideramos hoy en día. Era pura y simplemente una palabra que hoy tendríamos que traducir con saber. ¿Qué diferencia hay entre el saber y la opinión? Se preguntaba Platón en el diálogo Menón. Y este saber se llamaba episteme. Y episteme lo traducimos, casi siempre lo encontramos traducido en los textos como ciencia. Pero hoy en día los que leen estos diálogos platónicos o otros y encuentran ciencia, a veces se equivocan, porque tienen en la mente la ciencia como la pensamos hoy en día. Pero también la ciencia, como la pensamos hoy en día, ha pasado a través de crisis de muy fuertes discusiones filosóficas. ¿Cuál es la diferencia con respecto a otras épocas? Es que estas discusiones, en parte considerable, la han hecho científicos y no tanto filósofos. Algunos filósofos de la ciencia, sí. Los pocos que hacen filosofía de lo que conocen. Yo por eso he dedicado tanta parte de mi vida a conocer en verdad desde el interior el edificio científico. Mientras que muchísimos filósofos de la ciencia tienen de la ciencia el conocimiento exterior que viene del hecho de haber estudiado en la secundaria ciertas cosas, leído un poco de obras de divulgación, etc. Entonces, eso muchas veces no pueden entrar con profundidad dentro de los problemas filosóficos de la ciencia. Mientras que varios científicos, no todos, porque también como hay filósofos de la ciencia, dichos de la ciencia que son poco competentes en ciencia, hay filósofos de la ciencia de origen científica que son pocos competentes en filosofía. Entonces, que dicen cosas a veces un poco ingenuas y banales desde el punto de vista filosófico. Entonces, hay que combinar muy bien las dos cosas. Don Evandro, en su vida ha recibido numerosos reconocimientos académicos. Es usted doctor honoris causa por 6 universidades, en su mayoría universidades de Argentina. ¿La emoción, los sentimientos son los mismos desde el primero al último? Bueno, es difícil que sean los mismos, ¿no? En general, la primera vez siempre tiene una cierta novedad, una cierta más o menos. Pero depende mucho también del ambiente académico que te otorga el título. Yo tengo la impresión, por lo poco que he visto y que me han dicho, que por ejemplo un ambiente como el de la Universidad de Valladolid está destinado a marcar esta serie para mí agradable de honores que estoy recibiendo, ¿no? Porque se trata de una universidad antigua y además de ser antigua que sigue cultivando las tradiciones académicas, lo que no pasa porque se necesita también cultivar ciertos aspectos. Hubo un momento en el cual, después del famoso 68, en el cual parecía que todas esas cosas eran exterioridades que no tenían ningún sentido, no. Yo creo que hasta cuando un muchacho que llega a recibirse, es un momento importante de su vida que merece también un mínimo de ceremonia, ¿no? Que los profesores se levanten cuando le dan el grado, que haya un mínimo de formalidad con la familia que está escuchando, ¿no? Estas son cosas que le dan, que subrayan, no es que sea una pura exterioridad, porque cada mundo organizado, cada tradición cultural tiene también sus símbolos. Yo he visto, por lo poco que conozco, que aquí en Valladolid, y en general también en España, no hay todavía este respeto para la tradición, que se había perdido en buenas partes de Europa en el momento en el cual todos decían, oh, democrática,
tiene que ser una cosa buena. Y ahora está recuperándolo poco a poco en varias partes de Europa también. Sí. Muchas gracias, don Evandro Agazzi. Es un honor para esta universidad su incorporación al claustro de doctores. Le agradecemos mucho su tiempo y haber compartido su experiencia con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a ustedes.